a ver a dónde está ubicada y vamos a comenzar a leer como yo lo hago, ¿sí? Ante todo, quiero saludar a José y Coto y María Coto. Ellos son los que permitieron y pusieron su voluntad para que pudiera transmitir también a través de Radio Plenitud de Vida. Bueno, es una bendición que Dios me permite y siempre todo lo que sucede, todo lo que uno hace, todo siempre es para la gloria de Dios. Entonces estábamos en Mateo versículo 21, ¿sí? Y vamos a ir leyendo de a poco y vamos a comenzar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Gloria a Dios, dicen de España. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ¿sí? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Hay cosas que las personas por allí pueden llegar a confundir, pueden llegar a no entender las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque desde un principio nomás, después de que había pasado un tiempo, Juan tuvo que escribir el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque la palabra iba, como podemos decir, diluyéndose en aquellos que iban predicando el Evangelio. Entonces, más o menos en los 60, ¿sí? Dios bendiga a Marbelis Martínez Guerra, que siempre está ella también conmigo en todo momento. Dios la bendiga, mi hermana. Gracias por el apoyo que siempre me dan. Y bueno, no entienden que Jesucristo es el Hijo de Dios y el mismo Dios. Ahora, todos los procedimientos que había que hacer para que Jesucristo naciera de una virgen, había que cumplirlos. ¿Para qué? Para que Jesucristo padeciera como un ser humano, ¿sí? Como un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Él es fecundado, ¿sí? En María, en la cual todos los conocemos como la Virgen María, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta esto. Después que nace Jesucristo, a los que saben y a los que no saben, José no conoció a su esposa hasta, Dios bendiga a Carmen la Flo. Dios la bendiga, mi hermana. Entonces no la había conocido a María, había que esperar que naciera Jesucristo. Pero después que nace Jesucristo, es un matrimonio normal, como cualquiera. Entonces José conoció a María y tuvieron hermanos. El Señor tuvo hermanos y hermanas, ¿sí? Y Juan el Bautista era su primo, ¿sí? Entonces, hay personas que tratan de diluir, de transformar la historia de nuestro Señor Jesucristo, y en realidad porque algunos, como comenzaron con mentira, tienen que seguir haciendo cosas para afirmar esa mentira, pero con otra mentira, y eso es imposible. Nuestro Señor Jesucristo
es engendrado en la Virgen María, ¿sí? Ahora, yo creo que entiendan algo que posiblemente no lo van a escuchar, y si lo han escuchado, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hay una cosa que nosotros debemos entender, que XX, ¿sí? Son los, no quiero equivocarme, cromosomas, ¿sí? De la mujer. Y XY son los del hombre. Si yo me llego a equivocar en la palabra, por favor alguien me lo dice, porque no quiero... por ahí, hoy día me falló esa parte de memoria. Entonces, ¿qué sucede? Para que lo entiendan. En la X o Y, que es el hombre, allí es donde el hombre es el que engendra el pecado. Él lo va engendrando, ¿sí? La mujer es receptora. Entonces, la mujer es XX y el hombre XY. Bueno, en XY, allí está el pecado original y se va transmitiendo. Entonces, ¿por qué debía ser Jesucristo engendrado de esa forma? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, tenía que ser así, porque si no, hay algo ahí, iba a nacer con el pecado original, ¿sí? Iba a nacer con el pecado original. Entonces, al ser engendrado por el Espíritu Santo, Jesucristo no nace con el pecado original. Entonces, él debía llegar. Dios bendiga a Aida Rosario, Dios la bendiga. Jesucristo debía comenzar limpio, se puede decir, sin pecado original, y seguir una vida en la tierra, pero una vida normal. Estaba, se puede decir, expuesto a toda clase de tentación, pero él perseveró, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un trabajo que el Señor venía a hacer aquí a la tierra para salvarnos a nosotros. No había otra forma, ¿sí? Porque buscaron una persona que pudiera morir por nosotros y no encontró a nadie. O sea, la Santísima Trinidad observaron en la tierra, ni aún, Dios bendiga Iglesia Vida Nueva, ni aún había nadie acá en la tierra como para decir, bueno, vamos a usar a este sin pecado para que muera por la humanidad. No encontró a nadie, ni aún Juan el Bautista era una persona que pudiera ser sacrificado. ¿Por qué? Porque había nacido con el pecado original. ¿Sí? Entonces, con esto no quiero decir que él fue el mayor hombre en la tierra, más espiritual que ha habido. ¿Sí? Lo dice la palabra. Ahora, él debía transcurrir una vida sin pecado, ¿sí? Más allá de todo lo que él pudiese haber sido tentado. Y esto es una de las cosas que a veces las personas no pueden entender. Porque nosotros no podemos ir a la presencia de Dios con pecado, ¿sí? El pecado nos separa de Dios, ¿sí? Hay muchas personas que pretenden servir a Dios pecando, ¿sí? Y es imposible. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. En el momento que el Señor está allí cargando con todos los pecados del mundo, allí en la cruz, ¿qué sucede? Dios se aparta del Señor, porque no puede estar Dios a donde está el pecado. Entonces, ¿qué sucede? El Señor dijo,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Entonces, no podía haber comunión con alguien que estuviera tan cargado de pecados, o sea, con todos los pecados del mundo, ¿sí? No podía acercarse a Dios, a donde estaba el Señor, y tuvo que abandonarlo, ¿sí? Ahora, hay personas que están en pecado y pretenden acercarse a Dios, y mucho más que eso, servirle a Dios. Pero, ¿cómo puede una persona querer acercarse a Dios y pecando y no siendo llevado por lo que el Señor dice, sino siendo llevado por sus propias emociones carnales? Es imposible servirle a Dios de esa forma. Pero hay personas que pretenden vivir así. Hay servidores de Cristo que pretenden servirle a Dios en adulterio. Entonces, ¿qué diferencia hay de un adúltero del mundo con un adúltero que le sirve a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Creo que no hay ninguna. Uno que realmente se sabe que es pecador y el otro que aparenta servirle a Dios, pero es un tremendo pecador que piensa que está sirviéndole a Dios y que el pecado no es nada. Yo realmente he conocido pecados adúlteros, ¿sí? He estado con ellos, viéndolos, ¿sí? Pero recibí toda enseñanza. Pero, como dice la palabra, tomando lo bueno y desechando lo malo. ¿Por qué? Porque es el principio y el deseo de cada persona de lo que quiere hacer con Dios y para Dios. Es una decisión. Si realmente quieren vivir como han vivido siempre, sálganse del Evangelio y no avergüencen a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y a la iglesia. Váyanse de la iglesia, porque ese lugar no es para ustedes. Si quieren conseguir dinero, háganlo de otra forma. Si están descarriados, de cualquier forma lo van a hacer. No vengan a la iglesia a hacer que son santos, a aparentar que son santos, y son realmente hijos del diablo, ¿sí? El Señor dice, mejor ni me hubiesen conocido, ¿sí? Bueno, acá el Señor, ya después de vivir una vida sin pecado, ¿sí? Sin pecado, Él ya le dijo a los discípulos, me ha llegado la hora, es hora de que yo muera, ¿sí? Es hora de que yo muera. Y claro, y no solamente morir, sino padecer de muchos de los ancianos. ¿Por qué? Había muchos problemas con Jesucristo. Primero, que era una doctrina la cual nadie conocía, y para algunos que a lo mejor no han entendido la palabra, Jesucristo no vino a abolir la ley, sino cuando Él vino para que se cumpliera la ley en Él. La ley hablaba de que Él iba a venir y Él vino. El Señor dice que va a volver otra vez y va a venir. Y hay muchas personas que están distraídas, ¿sí? Y están haciendo cosas que no corresponden. Algunos, aún con lo que han visto, para muchos el fin del mundo
todavía no tienen temor y no se acercan a Dios. Y aquellos que están supuestamente en las cosas del Señor, están ahí, que todavía no cambian su forma de ser ni de pensar y siguen en el pecado, ¿sí? Porque yo a veces me pregunto, ¿por qué estos pastores que conocí yo, que tenían muchos años en el Evangelio, yo siempre me preguntaba cuando era más jovencito, un día fui joven, ahora tengo 71 años, pero un día fui joven, sí, un día tuve 32, 33 años cuando comencé el Evangelio, y yo miraba algunas cosas y me hacía preguntas, ¿sí? Entonces, hoy podría decir que ¿cuál es la contestación a ese tremendo pecado? Y es que muchas personas dicen, bueno, yo cometo pecado y el Señor me los va a perdonar. O sea que no ha cambiado nada en su vida. Es un siervo de Dios que predica la palabra, que enseña a otros que no deben pecar y está cometiendo el peor de los pecados. El peor de los pecados. Porque Dios aborrece la idolatría. Y Dios aborrece, ¿saben por qué aborrece la idolatría? Porque es adulterio. Adulterio. Entonces, Dios aborrece también el adulterio. ¿Sí? O sea, para aquellos que conocen la palabra dice que no se puede servir a dos señores. Y a los hombres le dice, no se puede servir a dos señoras. ¿Sí? No se puede. Pero, ¿qué hace el hombre? El hombre siempre intenta hacer y cometer el mismo pecado. Y el mismo pecado. Porque algunos dicen, bueno, yo soy pastor, ¿quién me va a decir a mí algo? Se olvidan que trabajan para Dios, se olvidan que sirven a Dios, que oran a Dios cuando le piden delante de una congregación en cualquier lugar que están. Se olvida. ¿Sí? Para aquellos que no saben, yo pastoreaba a los 2 años de llegar a la iglesia. Ya Dios me había dado el don de liberación, el don de sanidad y don de milagro. Entonces mi pastor, y era evangelista, entonces Dios, el Señor, mi maestro y pastor me dijo, bueno, vaya a tal lugar, me mandaba a hacer campaña y todo eso, y me mandó y me dijo, bueno, vaya y haga una campaña en tal lugar y establezca una iglesia. Bueno, yo fui, comencé, trabajé todo, y le dije, bueno, pastor, ya comenzamos la campaña tal día, y bueno, necesito que me dé la persona que usted va a ubicar en ese lugar. Y me dijo, bueno, usted es el que va a trabajar en ese lugar. Le dije, bueno, pastor. Yo le dije, bendígame, y me fui. ¿Sí? Y comencé a trabajar con mi familia ahí. Habían hijas eran niños muy pequeños de brazos, así lo llevaban en los brazos. Y andábamos 80 kilómetros de desierto, ¿sí? De desierto. Y le digo la verdad, los autos, los carros que yo tenía eran de los más viejos que se puedan imaginar, hasta que un día me quedé sin embriague y una vez me quedé sin freno, otra vez me quedé sin luces, pero así trabajaba para el Señor. Y todos los sábado, domingo y jueves yo recorría 200 kilómetros con ellos chicos, ¿sí? María Sánchez, Dios la bendiga, mi hermana. Y bueno, trabajábamos, y muchas veces, para colmo, en verano era lindo, pero en invierno entraba aire por todos lados, se me congelaban los pies, casi no podía manejar. Otra vez, sí, como les conté, no podía poner las velocidades
Así que dije, bueno, era cuesta abajo, le puse, lo empujé, subimos con el que me ayudaba, arrancó y bueno, ya en el movimiento me comencé a poner las velocidades así, cambiando las velocidades, ¿no? Dios bendiga a Meregildo, Dios le bendiga. Bueno, y así predicábamos al principio con mi esposa. Para aquellos que no saben, que no me conocen bien, bueno, yo tengo 40 años de casado con mi esposa, ¿sí? 53 y ahora dentro de mayo 54 años que yo conozco a mi esposa, ¿sí? Era un niñito cuando yo la conocí. O sea, son 54 años de conocernos, ¿sí? Y bueno, estamos ahí siempre, con la bendición de Dios. Y bueno, íbamos para allá a trabajar en ese lugar y créanme, estábamos en un día, salíamos temprano, en la tarde, para poder estar en 3 lugares a la vez, ¿sí? Recorrer los lugares que teníamos como anexos o no sé cómo le llamaran en otros lugares, o casas de oración, y después íbamos a donde ya teníamos la iglesia principal que habíamos fundado con mi esposa, y después un día me dijo Dios que pusiera una radio, y bueno, algunos se burlaron de mí, porque cuando vieron, a ver cómo le dicen allá por los otros lugares, acá le decimos zapatillas, pero allá le dicen tenis. Bueno, un hombre estaba conmigo ahí y me dice, miró los tenis que tenían los hermanos de la iglesia y se rió y dijo, con esos hermanitos va a fundar la iglesia, pero Dios me había mandado que fundara la iglesia. Y para la gloria de Dios, que fundara la iglesia y pusiera una radio, y para la gloria de Dios pusimos una radio en la cual era de gran bendición, Ustedes hoy día pueden ver en cualquier lugar tremendos equipos como los que hubo una vez en esa iglesia, pero cuando yo comencé, las caseteras que no existen ya en ningún lugar, la más rota que ustedes se pueden imaginar, esa casetera yo comencé a usar en esa radio, ¿sí? Y salimos al aire, llegamos a 40 kilómetros de distancia, comprobados por nosotros mismos. ¿Y qué sucede? Que después fuimos cambiando todo el equipo. Trabajamos al principio, como ahora, muchísimo en el Señor, abriendo lugares, fundando iglesias, y siempre lo hicimos para la gloria de Dios, y estamos acá. Todavía seguimos predicando el Evangelio. No algunos, por ahí hay personas que dicen, bueno, que les gusta que les cuenten historias extraordinarias, me pasó esto, me pasó lo otro. Sí, me pasaron un montón de cosas que no me acuerdo y no sé lo que me pasó. Lo único que sé es que cumplí con lo que Dios me dijo y con las iglesias que puso en mi corazón que yo fundara, ¿sí? Y que predicara el Evangelio por toda la Argentina, que fuera a Brasil, a Uruguay, Paraguay, Perú, que fuera a Estados Unidos. Lo hice, todo lo que el Señor me mandó, lo hice, ¿sí? Aunque parecía imposible, el Señor me decía, anda, y las puertas se abrían. ¿Cómo pude aprender yo muchas cosas? Y Dios me otorgó los talentos, ministerios y dones. ¿De qué forma? Yo era obediente al pastor que tenía. Uno de los pastores con los cuales tuve 22 años, ¿sí? Uno de los pastores, 22 años. Y él me decía, vaya, haga esto. Lo hacía. Me dijo que comenzara un grupo de evangelismo, yo lo hice, y después Dios me llamó como evangelista. Me dijo, bueno, ¿quieres trabajar de maestro? Bueno, trabajo de maestro.
Y así me decía, funden una iglesia en tal lugar, allá iba, hacía campañas, todo, y siempre obedeciendo al Señor. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque yo sé que hay muchas personas que desean servirle al Señor, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que en cuanto comienzan inician el paso, dan el primer paso para hacer lo que Dios les manda, se le presentan un montón de problemas, dificultades, de dinero, matrimoniales, de lo que sea. Los problemas más graves se presentan. ¿Sí? ¿Y qué sucede? El enemigo lo hace para que uno retroceda. Ahora, si tiene un mandato de Dios, si entiende que ha sido llamado, es un privilegio muy, muy grande el ser llamado por Dios. ¿Sí? Es un privilegio enorme. ¿Sí? Entonces, no hay que hacer las cosas mal. ¿Sí? No hay que hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque está sirviéndole a Dios. Y no a lo que diga la gente, sino a Dios. Es el que le tiene que agradar y le tiene que servir. Acá Jesucristo ya se puede decir que había terminado su trabajo, la obra que había venido a hacer a la tierra, y bueno, le dijo, bueno, tengo que padecer mucho ahora por las cosas que van a pasar y por los ancianos de acá de Israel, de Jerusalén. Entonces, claro, los de Jerusalén, los judíos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque tenían miedo que Jesucristo ocupara el primer lugar en lo que a ellos se refería dentro de la iglesia judía. Bueno, ellos estaban preocupados por eso. ¿Y qué pasa? También trataban de decirle a los gobernantes de que Jesucristo se iba a postular como rey. Entonces, claro, políticamente estaba también perseguido nuestro Señor Jesucristo, estaba perseguido. Entonces, tenía contras por todos lados, más lo que no creían, como cuando fue a su pueblo, que nadie creía. Jesucristo, este es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de José y de María, es imposible que Él realmente sea el Hijo de Dios, ¿sí? Y no creyeron, ¿y qué pasó? Y no hubo milagros. Ese es el gran problema que existe en la humanidad. No creen en Jesucristo. Jesucristo dice en San Juan capítulo 14, versículo 1, dice, si creen en Dios, crean también en mí. Porque cualquier persona que le preguntamos en el mundo, son muy raros los que dicen que no creen en Dios. Aún en dioses extraños creen. Pero no pueden creer en Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque no pueden entenderlo. Ahora, el que ablanda su corazón y lo recibe como Señor y Salvador de su vida, entonces Jesucristo comienza una obra desde adentro de nuestro ser hacia afuera. Ahora, Él habita allí. Dice, bueno, ahí vamos a habitar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a estar ahí. Y mucha gente, ¿qué quieren hacer? Juntar la basura con el Espíritu Santo en el cuerpo. Imposible. Mejor váyase del Evangelio. Váyase del Evangelio. Porque así no puede vivir dentro de las cosas de Dios. Y dirán muchos, bueno, pues qué malo que José Luis. Pero es que si va a permanecer en el pecado, ¿para qué va a estar en la iglesia? Ahora, si realmente toma una actitud como la que hay que tomar, yo cuando comencé el Evangelio,
todo lo que era malo y desagradable ante la presencia de Dios, yo lo dejé para siempre. No que lo dejé por un tiempito mientras Dios me acomodaba bajo las alas del Señor. ¿Sí? Francisco Samuel Gómez, Dios le bendiga. Sí, porque algunas personas, bueno, tienen muy buen comportamiento, inclusive, hagamos un ejemplo, los yernos. Llegan a la familia y bueno, por ahí hacen muy buena presentación, que esto, que el otro, hasta que se acomodan bajo las alitas del suegro y se ganan la suegra y ya está. Y algunos en el Evangelio quieren hacer lo mismo. Y después hacen sus cosas que no corresponden. El Evangelio es para vivir en santidad. ¿Y qué dice la palabra? Sí, ¿qué dice la palabra? Dice que sin santidad, escuche bien, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿por qué busca otras vías para llegar a Dios por las cuales nunca va a llegar? Jamás va a llegar por otras vías a Dios si no es por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? Nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué? Porque hacen las cosas a la manera de uno. Yo entiendo siempre y digo, bueno, cuando yo no conocía la palabra de Dios, cuando estaba en el mundo, yo tenía mi propia Biblia y yo creía que creo que entiendan esto, yo creía que todo lo que hacía estaba bien, que no molestaba a nadie. Era un comerciante, bueno, y sigo siéndolo, ¿sí? Y yo creía que todo estaba bien, pero no estaba todo bien. Cuando comienzo a mirarme en la luz, en la palabra de Dios, me di cuenta que estaba todo mal y que no vivía conforme a lo que Dios quiere, sino vivía conforme a la Biblia que me había escrito en mi cabeza. Hermanos, para eso Dios nos dejó las instrucciones, para que vivamos conforme a lo que Dios quiere, no a lo que nosotros. Ahora, si usted se pone a practicar, a vivir en los mandamientos de Dios, si usted se pone esa forma de vivir, al principio puede que le cueste, pero después es como cualquier ejercicio, su cuerpo se va a acostumbrar. Y si usted va tratando de practicar la santidad y consagrarse al Señor, va a llegar el momento que va a ser algo fácil de hacer. ¿Por qué? Porque su cuerpo, que es el que le gusta hacer las cosas que son en contra de Dios, va a estar ejercitado para obedecer a Dios, ¿sí? Para servirle a Dios. Eso es lo que deben tratar aquellos que sirven a Dios, y aquellos que llegan al Evangelio deben dejar todo lo que hacen malo y decir no rotundamente. Yo, por ejemplo, entre las cosas que no correspondía para ser un siervo de Dios ante Dios, mi padre fue alcohólico. Yo fui alcohólico. Perdón, mi abuelo fue alcohólico. Mi padre fue alcohólico. ¿Qué me quedaba a mí? ¿Qué me quedaba a mí? Algún día, con seguridad, que yo iba a ser alcohólico. Pero ¿qué pasa? Al recibir a Jesucristo, yo tomé la decisión de decir, porque lógicamente escuché al pastor que tenía en ese momento, dijo, los que trabajan en el Evangelio, los que trabajan para Dios, no deben beber bebidas alcohólicas. Entonces yo le dije, Padre, en el nombre de Jesús, nunca más el alcohol. Y no tuve que hacer ningún tratamiento
No tuve que hacer nada más que decidirlo. Por eso cuando me toca orar por una persona que tiene, que es adicto al alcohol o a las drogas, yo le digo, mira, yo puedo orar todo el día por vos. Pero cuando yo me vaya, vos vas a tomar droga o vas a tomar alcohol y vas a seguir haciendo lo mismo por más que yo ore todo el día. Ahora, si vos en el nombre de Jesús tomás la decisión de no más alcohol, no más droga y no más fornicación y no más adulterio, entonces vas a poder ir adelante y Dios te va a llamar porque te necesita limpio para servirle a Él. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, claro, cuando dijo el Señor, los ancianos realmente me quieren matar, me quieren matar todo, pero tengo que ir. Porque él sabía que iba a morir, ¿cierto? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es como cuando alguna persona va a hacer, pongámosle, va a donar un riñón, entonces viene otro y le dice, mirá, pero ¿cómo vas a donar un riñón? Te vas a quedar sin un riñón y si el otro después te falla, no hagas eso. Pero acá no se trata de nuestro Señor Jesucristo de un riñón. Se trataba de que iba a morir por toda la humanidad, por ti, hermano, hermana, y por mí. Para que pudiéramos, Él moría para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Para eso, entonces, le dijo, bueno, Señor, no hagas esas cosas, por favor, mirá que nos vamos a quedar solos. Entonces, pero él volviéndose, dijo a Pedro, o sea, que tengan en cuenta esto, el Señor siempre, los maestros, los rabinos iban adelante y los discípulos iban atrás, escuchando lo que decía el maestro. Entonces el Señor se volvió y se dirigió a Pedro. Entonces él, amablemente el Señor le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Sí? O sea, el Señor hablaba y cuando hablaba partía todo por la mitad. ¿Sí? ¿Sí? Era como que le pasara un tren a una persona por encima. Ahora, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto es una de las cosas que a veces sucede. Hay veces que las personas quieren servir a la iglesia, pero hay un pariente o un amigo que le dice, mirá, no hagas eso. Claro, si es un amigo que está acostumbrado a estar en la parranda todo el tiempo, en la fornicación y en el adulterio, si ve que su amigo se convierte, ya no van a tener un compañero para compartir el pecado. Entonces, no hagas esto. Y las personas, ¿qué tienen que decir? Al amigo, a la amiga, a quien sea. Apartate de mí, Satanás. No vengas a hablarme porque he tomado una decisión de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? No puedo cambiar la idea. Y yo vivo así por 39 años. ¿Sí? Ya nadie me viene a hablar porque ya saben quién soy yo. La gente que me conoce de cerca saben quién soy yo, que yo predico la palabra y trato de vivir conforme a la voluntad de Dios. Soy un pecador como todos, pero trato de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando yo diga una palabra tenga peso espiritual. ¿Sí? Para que tenga peso espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra viene de Dios, ¿sí? Hacia mí. Viene de lo alto y sale a
todos los que están escuchando. Entonces, yo tengo que ser un buen instrumento, como que fuera un transmisor, ¿sí? Recibo la onda de Dios y la envío a cada ser humano, como lo estamos haciendo ahora a través de Radio Plenitud y de Facebook, ¿sí? De esa forma vamos difundiendo el Evangelio. Entonces, ahora, siempre se me va el tiempo. Entonces, le dijo, no pongas los ojos en las cosas de la tierra, sino, poné la mira en las cosas de Dios, ¿sí? Y no en las cosas de la tierra. Y bueno, a medida que van pasando los años, que van pasando los años en mi ser, ¿sí? Me voy dando cuenta de lo que tendría que haber hecho de un principio, de las cosas que uno a veces cree que están bien y no están bien. Porque si hubiese conocido al Señor muchos años antes y hubiese tomado en realidad como lo tomé cuando llegó a mí el Señor, el Señor siempre estaba ahí, yo era el que no abría las puertas, ¿sí?, de mi corazón. Si hubiese sido muchos años antes, hubiese sido mejor. Y si tuviera la sabiduría que tengo ahora, hubiese sido, pero mucho, mucho mejor. Ahora, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? Si alguno quiere venir conmigo, ¿sí? ¿Qué le dice el Señor? Niéguese a sí mismo, ¿sí? Niéguese a sí mismo, ¿sí? Esto es lo fundamental, lo esencial para cada vida, cada ser humano en la tierra, es negarse a sí mismo. Esto es lo más importante y primordial para seguir a Dios. ¿Por qué? Es porque siempre cometemos pecados, nos equivocamos, hacemos cosas que no debemos hacer, creemos en ese momento que estamos muy, muy bien, se puede decir informados para hacer una y otra cosa, y resulta que pasa el tiempo y nos damos cuenta, es una estupidez lo que hice, es realmente algo terrorífico. ¿Por qué? Porque no pensamos muchas veces las cosas que hacemos y no nos podemos negar a nosotros mismos como realmente Dios quiere. Entonces, hay que vivir así, negándose a las cosas que nos van a perder, que no nos van a dejar perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo, ¿sí? No el que le agrada ahora a su persona, sino aquel que se llama Jesucristo. Y debemos amarlo. ¿Por qué? Porque lo que más ama a Dios es a su Hijo. Entonces, queremos estar bien con Dios, tenemos que estar bien con nuestro Señor Jesucristo, amarlo y hacer lo que Él dice. Es mi hermano mayor y yo lo tengo que obedecer porque Él sabe enseñarme cómo tengo que ser con el Padre Celestial. Es el que más sabe. Entonces lo dejó acá en su palabra para que nosotros entendamos cuál debe ser nuestro comportamiento como discípulo del Señor. Y dice, bueno, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y después sígame. Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero seguir al Señor, yo quiero servirle al Señor, pero tengo este problema, tengo otro problema, y así
¿Cuántas dificultades hay? Entonces, claro, como cuando uno le dijo al Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Dijo, no, mira, se ve que se había entusiasmado con las riquezas, con las ofrendas, con la forma que lo atendían al Señor. Y bueno, quería vivir una vida así. Pero no es fácil, porque el Señor dijo, mira, yo cuando llega la noche no sé dónde voy a recostar mi cabeza. Entonces, no te conviene a vos. Y a otro le dijo, bueno, vení vos, seguime. Y ese sí le puso excusas al Señor. Ay, Señor, es que lo que pasa es que dejá que vaya en tierra a mi padre, ¿sí? Y después voy y te sigo. Entonces le dijo el Señor, mira, deja que los muertos entierren a los muertos. Y yo cuando era un principiante en el Evangelio tenía esa pregunta, ¿cómo dice el Señor eso? No, lo quiero entender, quiero saber qué es lo que está diciendo. Y él le dijo, mira, vos ya te has convertido, ya sabés quién soy yo, le dijo el Señor. Pero tus parientes, por lo visto, que no están acá, no quieren saber nada conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Vos ya has comenzado a vivir una vida espiritual, pero ellos siguen muertos espiritualmente. Entonces, vos que sos uno que ya ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y realmente has entendido, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos espirituales. Cuando este joven le estaba contestando bien al Señor. ¿Por qué? Porque era lo que decía la palabra. Debía enterrar a su papá y a su mamá y quedaba libre en su vida para seguir su camino. Pero el Señor dijo, mira, déjalo. Hay muchos ahí en tu familia muertos espirituales, que ellos lo pueden hacer ese trabajo, pero el trabajo de predicar el Evangelio no lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo ahí, mira, si quieres seguirme, negate a vos mismo, ¿sí? Negate a vos mismo, a todo lo que te gusta, todo lo que es en contra de la voluntad de Dios, negate a eso. Y hacer lo que le agrada a Dios, ¿sí? Ahora, dice, porque niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces, hay personas que dicen, ay, pero Señor, yo realmente tengo tantos problemas. El Señor está diciendo, la cruz mía, yo ya estuve en la cruz mía. Ahora vos, esa cruz que tenés, tu problema matrimonial, tu problema de hogar, tu problema por no tener una casa, tu problema por no tener un auto, tu problema porque tenés problemas matrimoniales. Con esa cruz, es una cruz. En tu vida, seguime a mí, dice el Señor. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea que ante Dios bendiga a Francisco Samuel Gómez. ¿Qué puede hacer uno para pagar la salvación? Absolutamente nada. No podemos hacer nada para decir, bueno, voy a comprar unos 200, 300 años de vida eterna. No. Ni un minuto puedes comprar vida eterna, de vida eterna. Ni un minuto. Ahora Dios te la da. Por fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Él te la da por fe. ¿Cómo es para entrar a la gracia?
¿Sí? ¿Sí? Estamos justificados, pues, por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque Él pagó. Bueno, yo creo que Él pagó por mí. Yo creo que derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Pues, esa fe, esa sangre, me da entrada a la gracia, que es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, bueno, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que el Señor viene, no solamente viene, no solamente regresa, sino que dice que va a dar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son tus obras? Las obras del Señor ya están. Ahora, yo siempre le digo a las personas, puedes tener todo el dinero que quieras, está bien, está bien. Si estás en el Señor, Dios te lo dio. Bien, bien, bien. Pero a eso no le interesa a Dios. Lo que le interesa a Dios, ¿qué haces con el dinero en su obra? Porque lo único que cuenta ante Dios, cuando tengamos que rendir cuenta ante su presencia, es el servicio que hicimos para Él. ¿Sí? El servicio que hicimos para Él. Eso va a decir el Señor. Bueno, ¿cuántas casas tuviste? Bueno, a mí la verdad que no me importa, va a decir el Señor. ¿Cuántos autos? No me interesa. Y entonces, a la hora de mirar el servicio, Él va a decir, bueno, la verdad que yo te di muchos dones, pero mira lo que has hecho. ¿Por qué? Porque al que más le da Dios, más le va a demandar. Por eso me van a ver a mí, anciano, predicando el Evangelio, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque he sido bendecido grandemente por Dios, espiritual y materialmente. Entonces, si yo no predico el Evangelio, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Sí? Porque me va a pedir cuentas y me va a decir, ¿qué hiciste, José Luis, con todo lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Quién se convirtió? ¿A quién le predicaste? Ahí está la cosa. Entonces, hermanos, llega la hora, tengo que partir, tengo que cerrar las cámaras y pedirle a Dios que me permita predicarle a las personas hasta que me llegue la última o el último minuto de vida. Es lo que le pido al Señor. Tengo 71, no sé cuántos más años pueda esperar, yo creo que 80, 85, no sé, solo Dios lo sabe. Capaz que, como le pasó a mi maestro de liberación, un día se emocionó mucho y a las 3:30 de la mañana le dio un ataque al corazón. Entonces, uno no sabe nada. Pero, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. ¿Sí? Ganancia. Así que, mientras esté vivo, debo predicar la palabra. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga y que sea todo de bendición. Pídanle al Señor que tome su vida y la vida de sus familiares y que pueda Dios cumplir las promesas en las generaciones que le siguen. Si usted hace las cosas bien, los que le sigan a usted van a ser bendecidos. Si usted las hace mal, usted va a cortar la bendición que le va a tocar, que tendría que tocarle a los demás. Y por su mal comportamiento, la van a perder. Así que,
Aférrese al Señor, deje todo lo que a Dios no le agrada, niéguese a sí mismo y siga adelante con la cruz que tenga, sígalo a Dios y que todo sea para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén.